Saludos, Dios te bendiga en este día. Hoy veremos Marcos 1, 2, 4. Estamos con los estudios en PDF. Hoy veremos el segundo estudio referido a la predicación de Juan el Bautista. Para esto vamos a responder 3 preguntas que se encuentran al final del PDF. También tenemos unas consignas allí que las podés ver. Acá te las muestro para que vos veas las preguntas y las consignas. Y la primera pregunta es: ¿por qué le parece importante que el Mesías hubiera sido profetizado por el Antiguo Testamento? Esta es la primera pregunta. Ahora vayamos a la segunda. ¿Por qué debía preparar Juan el Bautista el camino para la venida del Mesías? ¿Y en qué sentido podemos aplicar esto a nosotros mismos? Y la tercera pregunta, que sería en este caso la final: ¿recuerda algún acontecimiento importante de la vida del pueblo de Israel que tenga que ver con el desierto? Bueno, estas 3 preguntas más las 2 consignas es la tarea para hoy, en este estudio en PDF. Vamos a ver entonces que acá al principio comienza diciendo predicación de Juan el Bautista, Marcos capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a leer despacio para que usted capte el mensaje y pueda ir reflexionando acerca de las primeras preguntas que nos da este PDF. Marcos 1, 2, 3 dice: porque está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora vamos a pasar a lo que está escrito con letras en rojo y vamos a leer el texto que continúa a este título. Jesús es el Mesías anunciado por las Escrituras. Marcos comienza su evangelio afirmando que Jesucristo es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Con esto coincide también el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así: el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De este hecho se desprenden varias conclusiones importantes. El hombre puede confiar en la Biblia porque ha sido inspirada por un Dios fiel que cumple sus promesas. Todas estas profecías proveían la información necesaria para identificar al Mesías cuando apareciera en la historia, cerrando al mismo tiempo el paso a cualquier impostor. El Antiguo Testamento anunciaba innumerables detalles de la vida y la obra del Mesías, que abarcaba desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. De entre todo esto, este extenso material, Marcos recoge las profecías de Isaías y Malaquías que adelantaban que el Mesías sería precedido por un heraldo que prepararía su camino. O sea, este heraldo sería Juan el Bautista. Sigamos leyendo. Acá dice una aclaración sobre las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, esto para hacerlo más corto el video, te voy a decir nada más que lo único que nos dice acá que las profecías del Antiguo Testamento tenían muchas veces doble o triple cumplimiento en una misma profecía. Acortemos esto para que el video no se nos haga tan largo. Y vayamos directamente a las profecías de Isaías que tenemos en este lugar. La profecía de Isaías, Isaías 40, versículo 3 al versículo 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Empecemos por preguntarnos: ¿en qué contexto escribió Isaías esta profecía? ¿Cuál fue su primer cumplimiento? Israel había desoído las numerosas advertencias de Dios
para que cambiaran su comportamiento. Finalmente Dios cumplió su palabra y los entregó en manos de los babilonios, que los llevaron en cautiverio. En medio de estas circunstancias, Isaías anunció que Dios mismo, pasado un tiempo, volvería a buscarlos allí donde habían sido llevados cautivos. El camino para este encuentro, toda la región desértica entre Babilonia y Palestina, debía de ser preparado. Esta labor sería anunciada por un heraldo o un mensajero real. Esta profecía se cumplió en el siglo VI a.C., cuando los judíos volvieron a Palestina después de 70 años de cautiverio. Vamos a ver cuál fue el segundo cumplimiento. Lo estoy marcando para que vos lo veas. ¿Cuál fue el segundo cumplimiento? ¿Cómo lo aplicaron los evangelistas? El regreso del cautiverio en Babilonia solo fue un patrón o tipo de aquella liberación muy gloriosa que iba a llevar a cabo el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y de la que Juan el Bautista era el mensajero, la voz que clamaba en el desierto. Debemos subrayar que quien iba a llevar a cabo la obra de salvación a favor de la humanidad sería Dios mismo. Según Isaías, a quien había de preparar el camino era a Jehová, Isaías 43. Es interesante notar que Marcos identifica a Jehová del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consistía la preparación del camino? Era costumbre antigua que si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, enviara un mensajero delante de él para que el camino fuera preparado. Este encargaría a cada población por donde había de pasar para que se ocupara de quitar los baches y los montículos que hubiera en el camino dentro de su término. Ahora era Juan el Bautista quien anunciaba la venida del gran rey, y el camino que debía ser preparado era el corazón de los hombres. La preparación que había de llevarse a cabo consistía en denunciar el pecado del pueblo y hacer un llamado al arrepentimiento. Había aspectos torcidos en sus vidas que debían ser enderezados, altibajos, valles y montañas que habían de ser aplanados para facilitar la venida del rey. Podemos pensar en los valles como aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables de nuestra personalidad, y en los montones como el orgullo y las altivez del corazón. El mensaje de Juan es muy pertinente para nuestros tiempos. Si queremos que Dios venga a nuestras vidas, tendremos que preparar nuestros corazones por medio del arrepentimiento. Acá tenemos la profecía de Malaquías, que también nos anuncia justamente lo que venimos viendo. Malaquías 3.1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Comencemos por preguntarnos nuevamente cuál es el contexto original de esta profecía. Cuando leemos al profeta Malaquías, lo primero que notamos es que la cita que recoge Marcos tenía cierto tono de amenaza. Esto era así porque los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes. Las ofrendas que presentaban eran de animales defectuosos y tarados. El culto del templo les resultaba fastidioso. Por lo tanto, el mensaje de Dios comenzaría por limpiar y purificar el culto del templo antes de que viniera el ungido de Dios. Este mensajero, del que habla Malaquías, que se interpreta comúnmente como el precursor del Mesías, Marcos lo asocia con Juan el Bautista. Y nuevamente aquí, como en la profecía de Isaías, se resalta el hecho de que es necesaria la preparación para ir al encuentro de Dios. Un detalle importante surge de la comparación entre el texto de Marcos y la cita tal como la encontramos en Malaquías. En el texto original, Malaquías dice: Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero Marcos, al citar, cambia el final, delante de ti, sugiriendo nuevamente que en Jesús Dios se hace presente en medio de su pueblo. Juan el Bautista, el mensajero de Dios. Después de más de 4 siglos de silencio, se volvía a oír la voz de Dios por medio de un profeta. Este hecho, unido al ambiente que se respiraba entre los dirigentes religiosos de su tiempo, que parecían solo preocupados por el dinero y el poder político, despertó una gran expectación en medio del pueblo que se sentía como el salmista. Salmo 63.1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Por fin, una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente asfixiante de la religión. Su ministerio fue tan importante que los 4 evangelistas
lo recogen. Juan el Bautista fue el profeta del cambio. Veamos acá que Juan el Bautista trajo una profecía diferente en medio de un sistema totalmente religioso. Juan el Bautista predicaba en el desierto y no predicaba en los templos. Vamos a saltar esto para que nos haga más corto el video. Y acá vemos lo que te estaba diciendo hace un momento, que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y no en el templo, allí en Jerusalén, como solía hacerse con los prosélitos. Acá Juan el Bautista, exclusivamente en el desierto, preparaba los caminos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá están las preguntas al final, pero vamos a terminar leyendo lo que dice acá. Juan el Bautista y el desierto. Lucas nos dice que antes de que se manifestase al pueblo, estuvo en lugares desérticos. Lucas 1:80. Su información no tuvo nada que ver con las escuelas rabínicas de su tiempo, sino que estaba en soledad con el Señor. Mateo nos explica que cuando comenzó su ministerio fue al desierto de Judea. Esta es la región que se ubica entre Jerusalén y el Valle del Jordán, a lo largo del Mar Muerto. No era un lugar totalmente desértico, sino que era una zona montañosa, pero era de poco uso para la agricultura. ¿Qué atrajo a Juan al desierto? A Juan el Bautista. Como ya hemos dicho, podría haber sido simplemente la soledad de un lugar donde poder predicar o buscar a Dios, evitando las tentaciones y distracciones de la vida urbana. Y aunque sin duda esto era cierto, debemos notar también que en el Antiguo Testamento el desierto tenía otras connotaciones. Dios había hablado a Israel en el desierto antes de que entrara en la tierra prometida. Y el profeta Osea lo identifica como el lugar donde se efectuaría la reconciliación con Dios y donde Israel hallaría la renovación espiritual. Osea 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bueno, esto lo estamos haciendo así porque simplemente es un estudio bíblico, donde vas a tener que volver a repasar este video y vas a tener que responder estas preguntas. ¿Por qué le parece importante que el Mesías hubiera sido profetizado del Antiguo Testamento? Bueno, ya lo hemos leído, la importancia de que Jesús haya sido profetizado en el Antiguo Testamento, sobre todo citando las profecías de Juan el Bautista. También vimos cómo Juan el Bautista debía preparar el camino y que esto era también una simbología de cómo nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para recibir el mensaje de la salvación. Y finalmente tenemos que recordar, y esta es una tarea para nosotros, algún acontecimiento importante de la vida del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Bueno, eso te lo dejo para vos, para que vos lo puedas investigar y puedas responder estas 3 preguntas y también responder las 2 consignas que se encuentran al final de estas preguntas que están acá en este PDF. Bueno, esto es todo por hoy, que Dios te bendiga y ya seguiremos con el PDF número 3. Nos vemos y hasta el próximo video.